Y es que vamos a hablar de los Nepo Babies o las Nepo Babies, que es un tema que al menos en Estados Unidos, particularmente en el medio del entretenimiento, en Hollywood sobre todo, está dando mucho de qué hablar. Se ha vuelto un tema controversial. ¿Por qué? Porque la revista New York, ¿Sí? la New York Magazine, sacó un artículo en el que hablan de los Nepo Babies. ¿A qué se refiere? Esa es la portada. Los Nepo Babies son aquellos que nacen, digamos, bajo el manto de la fama y que eventualmente se nutren de esa misma fama. O sea, que como que sus papás y todo ya son famosos y traen esto. Como la hija de los Kardashian, ¿sería? Exactamente. Nepo Baby. Algo así. Como los Montaner. Dicen acá. Como Alexander Hacha, por ejemplo. Sí. Esto surge a raíz de una entrevista que le hacen a Lily Rose Depp, que Lily Rose Depp es la hija de Vanessa Paradis y Johnny Depp. Ok. Que es modelo, que es cantante, que es actriz, empresaria, emprendedora. Qué padre. Y básicamente lo que ella dice es que había recibido algunas críticas en Internet. Dice que al Internet parece importarle mucho este tipo de cosas. Tienen ideas preconcebidas sobre quién eres y cómo llegaste a donde estás. Yo solo digo que cuando he tenido un papel es porque soy la persona indicada para el mismo. Y a partir de ahí le empezó a llover porque le empezaron a decir... Sucutu. Pon tú que también tiene que ver que seas hija de Johnny Depp. Ahora, la conversación está sobre la mesa. ¿Por qué? Porque se ha criticado a gente como Zoe Kravitz, por ejemplo, que fue Gatúbela en la más reciente película de Batman, hija de... Zoe Kravitz, ¿le suena? Lenny Kravitz, por ejemplo, ¿no? También está Dakota Johnson, la protagonista de 50 Sombras de Grey, que ella es hija... Es hijastra de Antonio Banderas, es hija de Melanie Griffith y de Don Johnson, ¿no? Y también Kate Hudson, que ya lleva un rato en la industria, y que precisamente son Kate Hudson y Jamie Lee Curtis quienes salieron en las redes a decir, a ver, digamos que sí estamos aquí en gran medida porque tenemos una red de apoyo que nos puso en este lugar, pero nosotras somos la prueba fehaciente de que se puede tener talento y que el talento también se hereda, puede venir con los contactos, pero mantenerse en esta industria también requiere de trabajo, también requiere de talento. Y creo que eso es lo que está interesante sobre la conversación, ¿no? Es que yo creo que puede haber de todo, ¿no? Sabemos personas que tienen cero talento y por ser los hijos de alguien están y ya tienen una oportunidad y los ves. Pero ojo, también ser hijo de alguien representa... Ahí va, yo tengo que decir algo. Ser hijo de alguien representa... Nepo Baby. Nepo Baby. Ser hijo de alguien representa una responsabilidad muy grande. Estoy de acuerdo. Porque es una eterna comparación y siempre es como no va a llenar sus zapatos o al revés, va a superar al... Y más con el mismo nombre, ¿no? Claro. A veces, o sea, teniendo el mismo nombre. O dedicándote exactamente a lo mismo, pues sí está cañón. Estoy de acuerdo que es una gran responsabilidad, pero no todas las personas lo toman con esa responsabilidad. Porque cuando de repente hablamos, o sea, yo sé que a ustedes les ha ido increíble, qué bendición, pero si hablamos de los Kardashian y esta gente que son niveles enfermos de dinero, como la hija de J-Lo y Marc Anthony. Generación. Ves a la hija y ya la pusieron a cantar en el Super Bowl y ya sale en los shows y ojalá que sí tenga mucho talento, que yo creo que lo trae, pero hay gente que sí lo vale y otras personas que sí dices, santa madre, hay dos cosas en este tema que creo que son interesantes. La primera es dónde surge la conversación. Surge en las redes sociales, particularmente en Twitter. Y ahí ya tenemos, creo que, un talón de Aquiles. Sí. ¿Por qué? Porque Twitter suele ser el lugar perfecto para generalizar, ¿no? Y para cerrar cualquier conversación en 140 caracteres, 180 caracteres, la opinión de una sola persona se puede convertir en una verdad que le da la vuelta al mundo y que genera este tipo de conversaciones. Y la otra, que creo que también tiene que ver, quienes se han demostrado, y lo decía Jamie Lee Curtis, que tienen el talento, pero como ella lo decía, ella es hija de Janet Leigh, ¿no? Y de Tony Curtis, dos leyendas del cine, ¿no? Una de ellas, una de las protagonistas de Psicosis, Tony Curtis, uno de los actores más conocidos, ¿no? Del cine de los 50, 60. Entonces, ella también tuvo que labrar su camino, también tuvo que labrar su lugar y muchas veces lo que ella decía era lo que decía Juan Miguel, le pesaba la comparación o incluso le pesaba el tener que decir que no a los privilegios que se le brindaban. Digo, son problemas de primer mundo. Sí, son de primer mundo, la verdad, porque pues sí, yo también, si me van a comparar así, yo fuera hija de Demi Moore, pues sí. Pero, por ejemplo, pero lo que te voy a decir también es, no solamente es la comparación de talento, sino muchas veces es la comparación física, porque, por ejemplo, las hijas de Demi Moore, que pueden ser muy guapas, pero es que Demi Moore fue el ícono de la belleza, y de repente ser comparada con tu mamá,
si eres más guapa, si no eres tan guapa, si el cuerpo, si el talento, yo creo que pueden generar una fuerte discusión familiar. Yo lo pensé, obviamente, en mi materia de deportes. Lo pensé en dos fases. El Chicharito Hernández es la tercera generación y fue el más exitoso de los Hernández, de la carrera del abuelo y del papá. Pero, por ejemplo, el caso de Hugo Sánchez fue la máxima figura y su hijo que lo intentó jugar siempre fue señalado así. Era de, no traes lo mismo que tu papá, no tienes el talento, estás ahí por tu papá. Entonces, creo que sí depende qué tanto trabajes con ese saco puesto, ¿no? Y también si eres bueno para eso, porque a lo mejor el que seas hijo de Hugo Sánchez es, oye, yo reconozco que me encantaría haber jugado así, pero no soy un hitazo, ni mucho menos. Chilenas como tu papá. A lo mejor hubiera sido un gran dentista como su papá. Sí. También era dentista, ¿no? O sea, pues sí te puedes dedicar a muchas cosas. Digo, ahora, otra cosa también respecto a este tema es... El problema creo que no es que existan los Nepo Babies como tal. El problema es cuando los Nepo Babies le quitan la oportunidad a otra persona. Sí. Es decir, pueden tener la oportunidad de brillar, pero debe de haber un tope en el cual se encuentren con las personas que no tienen sus privilegios y se peleen por un mismo papel, por un mismo trabajo. En una plática yo les decía, a ver, si yo tuviera un hijo y tuviera la oportunidad de ayudarlo, por supuesto que lo haría. ¿Cómo se llamaría? ¿No? O sea, claro. ¿cómo se llamaría? No sé cómo se llamaría. Pero si tuviera una hija o un hijo, por supuesto que tendría la oportunidad de apoyarlo, claro que lo voy a apoyar, ¿no? Ahora, no está mal eso. Pero de que se mantenga, pues creo que ya es labor de ella o de él. Sí, tú abres la puerta, pero también te voy a decir una cosa, ¿le quitan el trabajo a otros? Bueno, pues depende, porque también si los productores le están dando la oportunidad porque es el hijo de alguien y ellos eligen, pues ya será su onda. También vemos a mucha gente que no tiene, que es súper destalentada, pero tiene a lo mejor carisma y tiene mucho éxito. Sí, otras cualidades. ¿No? Otras cualidades, o está muy guapa o está muy guapo y eso les ha funcionado. O es muy buena con las relaciones y sus amigos también, ¿no? Que no tienes tan buen talento, pero tienes unas relaciones espectaculares que te ponen justamente donde tú quieres. Sí, creo que lo interesante es que el tema se ponga precisamente sobre la mesa, ¿no? Y se encuentre un balance respecto a estos temas, porque sí se le fueron encima a muchas celebridades que ahora son considerados dentro de este rango de Nepo Babies, pero pues hay niveles. El hijo de ¿no? Will Smith sería Nepo Baby, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Denzel Washington lo estaban señalando y mucha gente ni siquiera sabe que ¿Y el hijo de Will Smith no es bueno? El hijo de Will Smith tiene talento, pero lo mismo, creo que le ha pesado la sombra del papá. Y creo que incluso le ha pesado la presión social de tener que estar a la altura del papá y por eso un poco ha dado pasos hacia atrás. Pero hay gente, por ejemplo, el hijo de José José, que yo le mando un abrazo también a José Joel, él reconoce perfectamente bien, dice, a ver, a mí me encanta cantar, pero sé perfectamente bien que nunca voy a tener la voz de mi papá. Creo que también los papás tienen que educar a los hijos. La gente a quiere eso, ¿no? que cante como mi papá y la gente me invita a cantar y tiene shows con las canciones de su papá y él dice, pero que quede claro que yo tengo este talento, pero que la voz de mi papá... Claro. Eso nos lo platicó el hijo de Napoleón cuando se iba a presentar en el Auditorio Nacional. ¿Se acuerdan que se salió y decía, yo sé que estoy aquí y me dan la oportunidad por mi papá, pero me quiero ganar yo a mi público haciendo esto? Y que se salió a cantar afuera para que lo conocieran. Y es todo. diferente. Sí, es que la presión es horrible, para que te comparen. La presión es horrible. Digo, entonces... Y tú también tienes que tener esa claridad de decir, a ver, también cuando te paras enfrente de las cosas y lo hablas, no soy mi papá, no soy mi mamá, no tengo el talento que tiene mi mamá para ustedes, pero tengo otros talentos, ¿no? Claro. O sea, y esta es mi chamba y lo estoy consiguiendo. De todas maneras, mira, aunque no seas mamá, hija de nadie, famosa, de todas maneras te dicen, seguro tienes ese trabajo porque te metiste con no sé quién. O sea, claro, la gente de todas maneras insulta. O sea, yo me acuerdo así en el radio nos decían, a Gaby Cam, a mí, todo era así de, seguramente tienen ese programa porque se metieron con alguien o porque el productor o porque el... Entonces, de todas maneras, te van a señalar la gente envidiosa y la gente que no tiene cualidades ni capacidades de verse a sí mismo, va a señalar al otro. Sí. O sea, creo que papás, si van a tener Nepo Babies, edúquenlos para que, de entrada, para que sean como unos fregones, lo hagan como consciente. este hombre, que si alguien es talentoso, tienen es que este demostrarlo. Sí. Exactamente, sean como la verdad, sí. nuestro Nepo Baby. Sí, de la eres nuestro Nepo Baby, pero sí es un tipo que se la pasa estudiando, que se la pasa apuntando, que se la pasa leyendo. Es demasiado ñoño. Demasiado ñoño. Ñoño Baby le podríamos poner.